Hola, soy Max Kaiser. Bienvenidos a Kaiser Report. El 12 de junio de 1987, el presidente Ronald Reagan dijo desde Berlín Oeste: Señor secretario general, si busca la paz y la prosperidad para la Unión Soviética y Europa del Este, si busca la liberalización, venga a esta puerta, señor Gorbachev, ábrala y derribe este muro. ¡Qué dramático! Ese fue el fin de la era de la colectivización y la escasez de la Unión Soviética, y el nacimiento de una etapa mágica de prosperidad en constante crecimiento que nos llevaría al futuro. ¿Stacy? Así es, fíjate bien en la palabra liberalización. Pues bien, tras 30 o 40 años de liberalización sin límites por todo el mundo, nos llega este titular. Minúsculo y por 1.100 libras al mes, esa es la respuesta de las empresas a la práctica de compartir apartamento en Londres. The Collective, un nuevo bloque de viviendas con capacidad para 550 personas situado en Old Oak y definido como una nueva manera de vivir en Londres, es la respuesta de las empresas al dilema al que se enfrentan los trabajadores recién llegados a la capital británica que buscan un apartamento y alguien con quien compartir gastos. El edificio que acoge a su primer ocupante este lunes se ha vendido ante el público como un lugar de residencia en el que los inquilinos podrán disfrutar de una vida sencilla y colectiva similar a la que llevan los estudiantes en las residencias, solo que en este caso va destinado a profesionales que están empezando sus carreras. Se trata de una torre con capacidad para 550 personas que cuenta con cocinas, baños y salones colectivos, junto con zonas de esparcimiento social y con unas habitaciones de tan solo 10 metros cuadrados. Pero aún así lo están vendiendo como algo muy interesante. Vamos a ver un cartel propagandístico de la Unión Soviética que he encontrado en una web en la que se burlan de todos los ejemplos de propaganda similares que ha habido en el mundo, porque la verdad es que me recuerda mucho a esto. La Unión Soviética está construyendo un mañana mejor y como prueba de ello, les ofrecemos estos modestos apartamentos de un dormitorio. Sí. O sea que lo de aquí es un ejemplo de colectivización muy parecido al de la Unión Soviética, donde la gente residía en viviendas minúsculas muy similares a estas, en las que compartían salón y zonas comunes. Es la sovietización del Reino Unido. La colectivización se está convirtiendo en el nuevo tema político de moda a medida que la economía sigue encogiéndose y favoreciendo a los cleptócratas de la élite. La economía británica no es en absoluto competitiva. Los oligopolistas muy arraigados en ella no hacen más que destruir la competencia y abrir un negocio cuesta mucho, salvo que uno dé servicio a los payasos de la élite. Por ejemplo, el sector de la tecnología financiera empezó teniendo ambiciones muy nobles en lo que respecta a la cadena de bloques, pero al final se ha convertido en un instrumento al servicio de Blythe Masters, un personaje fundamental en este nuevo paradigma de la colectivización gobernada por la cleptocracia. Por eso se obliga a la gente a residir en viviendas cada vez más pequeñas y se le cobra tanto por ellas. Es una colectivización. Los bancos les prestan un montón de dinero para que puedan acceder a esas viviendas y también para que los estudiantes puedan graduarse. De ahí que los estudiantes británicos jamás se hayan graduado con tales cantidades de deuda a sus espaldas. De hecho, son los más endeudados del mundo dentro de esta colectivización y sovietización de la economía británica. Y no solo eso, además se ilegaliza cualquier forma de discrepancia. Cuando un parlamentario laborista muestra su oposición al gobierno, el actual primer ministro lo tacha de terrorista. Ese es otro ejemplo más de la sovietización del Reino Unido de la que hablo. Mientras en la Unión Soviética ahora se vive estupendamente, el Reino Unido se ha quedado totalmente estancado. Lo que antes era la Unión Soviética. Por cierto, me gustaría recordarles a nuestros espectadores, dado que muchos de ellos no habrían nacido todavía, que en los años 80 los estadounidenses se reían de la colectivización y de cuando la gente tenía que hacer cola durante horas para poder llevarse algo de comida a la boca. Pues bien, ahora hay bancos de alimentos por todo el Reino Unido donde la gente tiene que esperar también durante horas para conseguir algo de comida antes de volver a su bloque de viviendas colectivas con su minúsculo apartamento de 10 metros cuadrados. El caso es que el edificio del que hablamos es el primero de unos cuantos que van a construirse. Se sitúa en Willesden Junction, encima de una estación de tren y cuenta con 550 habitaciones. Su construcción ha sido financiada por una familia singapurense de mucho dinero y ahora están construyendo otro parecido en la zona de East London, muy alejado del centro. Vamos a ver otro cartel propagandístico que también le otorga un carácter heroico y patriótico a lo que pretende promocionar, aunque primero voy a leer una frase de la persona que ha construido este edificio, Reza Merchant, graduado por la Escuela de Economía de Londres. Si recuerdas, en la Guerra Fría había una especie de competencia entre distintas ideologías económicas. Pues bien, yo no creo que sea casualidad que se diga que estamos iniciando la Guerra Fría 2.0 y que justo ahora empiecen a proliferar los
ejemplos de colectivización. Vamos a ver qué dice Merchant. La construcción de Old Oak ofrece a los londinenses una fresca e innovadora forma de vivir, además de ser una opción mucho más necesaria en el actual contexto de crisis inmobiliaria que tenemos en la capital. Estamos cambiando la manera en que la gente elige vivir. Ofrecemos un producto que permita a los profesionales jóvenes londinenses, la esencia de la economía británica, vivir decentemente, pasárselo bien y conocer a personas con su misma mentalidad. La convivencia en estos bloques genera un auténtico sentimiento de comunidad que ofrece acceso a un montón de entretenimientos más que cuando se comparte apartamento. Veamos ahora lo que dice el gerente del edificio, que trabaja sobre el terreno y que sabe que uno de los principales problemas de este tipo de convivencia es la limpieza. ¿Quién limpia la cocina? Las zonas comunes. Todos los residentes tendrán que acostumbrarse a vivir en comunidad y a limpiar las cocinas después de utilizarlas. Quienes incumplan esta norma repetidamente podrán ser expulsados, aunque eso sí, después de haber explorado todas las demás vías. Vamos a ver ahora sí nuestro segundo cartel propagandístico, esta vez del régimen norcoreano, en el que vemos a una ama de casa diciéndole a la gente: cierren el grifo, no dejen el agua correr. A lo mejor podrían colgarlo en ese bloque de viviendas colectivas que han construido en West London, lejísimos del centro. Después de esto, el siguiente paso será que todo el mundo lleve el mismo uniforme, como en la China de Mao o en otras dictaduras anteriores. Luego, las condiciones de vida... Bueno, ya van todos iguales, todos llevan barba. Sí, luego las condiciones de vida serán tan lamentables que tendrán que empezar a poner rejas en las ventanas y cerrojos en las puertas. Ese será el siguiente paso. Y de ahí ya todo será cuesta abajo hacia ese objetivo de mantener viva a la gente de la manera más barata posible. Al final, se acabará popularizando la esclavitud para competir con la mano de obra esclava de China. Eso es lo que nos espera. Volviendo a los años 80, muchos no se acordarán, pero lo que se nos decía era que el mejor sistema era el capitalismo de libre mercado al estilo estadounidense, que ha resultado estar repleto de fraudes y rentistas, y que si en lugar de eso elegíamos el comunismo o el socialismo, acabaríamos viviendo en comunas, algo que no le gustaría a nadie, y teniendo que hacer cola en los bancos de alimentos. Pues bien, eso es precisamente lo que han conseguido con esa política de mando y control tan propia de la Unión Soviética, tanto en el aspecto monetario como en el aspecto militar. Sí, la idea que tenía la Unión Soviética de que el autoritarismo no tenía límites no funcionó. Pues bien, en la era posterior a Reagan, lo que se cree que no tiene límites es el dinero fiat, que se puede emitir por billones sin ninguna consecuencia. Sí. ¿Creen que es un recurso ilimitado? Sí. Al final, el resultado de ambas políticas ha sido el mismo: la cárcel para la población. Exacto. La diferencia es que mientras que en la Unión Soviética no había alternativa, en nuestro caso nos encontramos en la cárcel de la deuda por decisión propia. El dueño del edificio de Willesden Junction dice que es elección nuestra, que podemos elegir vivir en un lugar mejor que en un apartamento cochambroso. Vamos a ver el análisis que hace The Guardian sobre este tipo de convivencia en The Collective. La convivencia colectiva está bien para los estudiantes, pero para el resto es un asco. Quizá lo que más molesta de este edificio, que está sustituyendo la vida independiente por una especie de permanescencia, una indefinida etapa de estudiante, es que seguramente el modelo funcione. Su construcción pone de manifiesto que ni el gobierno ni el mercado tienen previsto dar los pasos radicales necesarios para abordar de una vez por todas la crisis inmobiliaria o para mejorar el futuro de los inquilinos, y que tanto el Estado como el sector privado solo tienen pensado ofrecerle a la próxima generación las migajas del pastel. El problema es que los ciudadanos lo hemos aceptado, pensamos que así es la vida cuando no debería ser así. Eso mismo les pasa a los ciudadanos de regímenes como los de Corea del Norte, la antigua Unión Soviética u otros países que en su momento tuvieron una dictadura comunista, hasta que llegó un día en que se cansaron y echaron el muro abajo, solo que el muro actual es de deuda. En el Reino Unido, cualquier persona que se oponga al discurso mayoritario es considerado un disidente y castigada con dureza. Se le cierra el grifo de crédito. No lo olvides, el muro es de la deuda, el acceso al crédito. Efectivamente. Y si se le cierra el grifo del crédito, esa persona se queda en la calle. Por eso preferirá vivir en una prisión colectiva de esas, porque pensará que siempre es mejor que quedarse en la calle a merced de todo tipo de torturas y abusos. Los británicos que entran a formar parte de estas cárceles colectivas no lo hacen por voluntad propia. Es que en cuanto se oponen al discurso mayoritario, el gobierno y los medios de comunicación que están a su servicio los etiquetan como disidentes y los marginan del resto. Volvamos a Estados Unidos, el país que presidió Reagan. El índice de viviendas en propiedad de Estados Unidos
Unidos vuelve a caer, situándose prácticamente en niveles que no se alcanzaban desde hacía 48 años. Aunque la caída borró de un plumazo las esperanzas de que el descenso hubiera tocado fondo, los economistas aseguran que la estabilización es una buena noticia. De nuevo tenemos ese toque patriótico que debe tener todo buen mensaje propagandístico. Es una buena noticia, aunque sea un desastre. El índice de viviendas en propiedad en Estados Unidos se sitúa en mínimos que no se alcanzaban desde hacía 48 años, pasando del 65,8 al 63,5%, el menor nivel registrado desde 1968, antes incluso de que Reagan llegara al poder. Mira, hay un cambio del que nadie habla. Antes, las cifras económicas se calculaban por familia, porque el matrimonio y los hijos influyen en el PBI. La formación de nuevas familias. Exacto, la formación de nuevas familias. Así estaba modelada la economía de hace 40, 50, 60 o 70 años. Pero ahora eso ha desaparecido. La economía actual está basada en los teléfonos celulares y nuestra interacción con ellos, de forma que si se encierra a miles de personas en una celda con un teléfono celular, seguirán pudiendo entrar en Facebook, lo que hará que las acciones sigan subiendo. Cuando el hecho de que la gente vaya a la cárcel y que las acciones de Facebook suban no deberían tener nada que ver. Vamos a seguir viendo toda esa propaganda optimista que publican los medios. Las continuas caídas en el índice de viviendas en propiedad reflejan en parte el incremento de familias que viven de alquiler. En el primer trimestre del año se han formado en torno a 363.000 familias más que viven de alquiler respecto al año pasado, casi el doble de las nuevas familias con una casa en propiedad. Eso en lo que respecta a la formación de nuevas familias. Recuerda que antes he dicho que el muro que se ha de derribar es el del crédito o el de la deuda. Parece que factores como el aumento del precio de la vivienda, los préstamos estudiantiles y que la gente se case y tenga hijos más tarde, la incertidumbre sobre si comprar una casa puede ser una buena inversión, está llevando a las familias más jóvenes a inclinarse por el alquiler en lugar de por la compra. Mira, llegará un punto en que hasta los presos del corredor de la muerte que están a punto de ser gaseados vayan camino de la sala de ejecución actualizando su perfil de Facebook. Hay 1.000 millones de personas en el mundo que actualizan cada día su perfil de Facebook. Ese es el parámetro que hay que tener en cuenta a la hora de analizar la economía mundial, no la formación de nuevas familias. No hay nadie que se ponga a formar una familia por voluntad propia porque sale carísimo. Prefieren vivir colectivamente. Colectivamente, ya sí. sea en el sótano de sus padres, en la buhardilla de sus abuelos. Mientras tengan tiempo para actualizar su perfil de Facebook. ¡El gobierno británico me está masacrando! ¡Voy a actualizar mi perfil!